Como alguien que había trabajado como controlador aéreo en un gran centro de control durante muchos años, pensaba que ya había visto y oído todo lo posible. Cientos de emergencias, errores de los pilotos, pérdidas repentinas de presión en la cabina. Nada podía asustarme de verdad. Pero un día ocurrió algo. Hubo un accidente que cambió para siempre mi idea del cielo, del propio vuelo y de los secretos que pueden acechar entre las nubes. El accidente en sí fue un misterio durante mucho tiempo. El avión de pasajeros realizaba un vuelo regular y no había señales de problemas. El tiempo estaba despejado, con desviaciones mínimas, y los pilotos en las comunicaciones no informaron de ningún problema. El sistema de seguimiento mostraba que el avión viajaba por el corredor especificado. La altitud y la velocidad eran normales. Entonces la señal se cortó. No hubo gritos de pánico por radio, ni se registraron desviaciones del rumbo. Cambió la rutina habitual. Observé los movimientos de otros aviones en el monitor, anoté los ajustes, pasé la información a los pilotos, escribí algo en el registro. De repente, el marcador desapareció de la pantalla. Desapareció. Mis colegas y yo contactamos inmediatamente con los aviones de alrededor, intentando averiguar si había un fallo del sistema. Pero todos confirmaron que no había más aviones en esas coordenadas. Mientras los rescatadores recababan información y nuestros jefes intentaban mantener todo bajo control, yo seguía mirando fijamente el espacio vacío del radar. Una extraña inquietud crecía en mi interior. El coche era el último modelo, el equipo de pilotos tenía experiencia y el tiempo no dejaba motivos para preocuparse. ¿A dónde había ido a parar en solo un minuto? Hay casos de destrucción instantánea a gran altitud, explosión de combustible, fallo de varios sistemas vitales a la vez. Pero luego suelen quedar fragmentos en el radar, marcas que indican que la placa empezó a deshacerse. Aquí no hay nada, silencio y suavidad, simplemente desapareciendo. 2 días más tarde, los restos comenzaron a ser encontrados lejos de la ruta esperada. Al principio todos pensaron, el viento descontroló el avión, pero cuanto más escarbaba la gente entre los restos, más fuerte se hacía la sensación de que algo iba mal. Algunas de las alas yacían en el fondo del desfiladero de una montaña. Algunos fragmentos del casco se encontraron en los bosques pantanosos, a unos kilómetros al este. El motor yacía a un lado, como si hubiera sido cuidadosamente retirado y desechado. No se encontraron los cuerpos de la mayoría de los pasajeros. Se encontraron algunos cadáveres en la cabina, un par más en el interior, pero fue difícil identificarlos. Estaban en un estado terrible. Sin embargo, los rumores más descabellados empezaron a circular cuando los expertos abrieron el fuselaje y observaron que algunas partes tenían un aspecto equivocado, como si hubieran sido dobladas desde dentro. Era como si alguien o algo hubiera estado golpeando con tal fuerza que el metal se ondulaba. Todas las personas con las que hablé del accidente se dividían en 2 bandos. Algunos pensaban que se había producido una explosión o una despresurización completa. Otros estaban convencidos de que se trataba de una colisión con un objeto desconocido. Al final, la única esperanza era una caja negra con grabaciones del vuelo. Cockpit Voice Recorder, grabación de las conversaciones en cabina, y Flight Data Recorder, grabación de los parámetros de vuelo. Suelen sobrevivir a las catástrofes más graves. Una y otra vez me sorprendí a mí mismo pensando que si la grabación se estropeaba, era poco probable que supiéramos la verdad. Pero por algún milagro, la caja se encontró intacta. Un sensor mostró que la placa de circuitos del interior estaba intacta. Y entonces me pidieron que me uniera al trabajo de los expertos para descifrar las negociaciones, porque conocía bastante bien las peculiaridades de los equipos de control del tráfico aéreo y los sistemas de comunicación. Mi jefe pensó que mis muchos años de experiencia me ayudarían a entender lo que estaba ocurriendo en la cabina en los últimos minutos. Acepté.
sin esperar oír algo que me hiciera querer olvidar mi profesión y no volver a sentarme detrás del radar. Nos reunieron en una pequeña sala insonorizada con equipos para leer y procesar el flujo de audio. Había 2 técnicos, yo y nuestro especialista en seguridad aérea, que se llamaba Mark. Él era el responsable de la coordinación general del proceso. Juntos introdujimos el cilindro negro en el lector. Esperamos a que todos los archivos se copiaran en el ordenador y empezamos a escuchar. Al principio fue rutinario. Los sonidos mecánicos del encendido del avión, las conversaciones de los pilotos con los servicios de tierra, las comprobaciones de todos los sistemas antes de la salida. Reconocimos las voces: el comandante de la tripulación David, el copiloto Thomas, las azafatas Laura y Mary. Todo era igual que de costumbre. Saludos, comprobación de las comunicaciones, confirmación de la ruta, todo dolorosamente familiar para mí, porque yo mismo había volado en este avión muchas veces. Pasaron los minutos, pero no oímos nada alarmante, salvo un par de bromas sobre la tormenta que se suponía que iba a llegar a la región vecina, pero parece que pasa de largo. Había risas, alegría, la vida habitual de los pilotos y auxiliares de vuelo en altura. Pero de repente llegó un momento en que David, el comandante, dijo preocupado: «Es extraño, el despachador está pidiendo una actualización de coordenadas. Dicen que estamos virando hacia el este, pero nuestros instrumentos dicen que llevamos rumbo fijo». El crujido de los mapas se oyó en paralelo, el ruido de fondo de la cabina. El copiloto Thomas respondió: «Lo he comprobado con el sensor de reserva. Todo es normal. ¿Quizás sea una avería?» Y pregunta al despachador cuáles son las lecturas del radar. En la grabación también se oía el ruido estático lejano de las interferencias de radio. Los siguientes minutos de la grabación contenían frases de pilotos que aparentemente se estaban comunicando con el centro de control, pero por alguna razón no se oía mi voz ni la de nadie de mi turno. Yo recordaba estar de servicio ese día. Un contraste total. En mi cuaderno de bitácora consta que intentamos llamar a bordo. Hablamos con ellos, pero en su grabación sonaba como si el discurso de respuesta no existiera. Era como si los pilotos dijeran al vacío: despacho, comprobación de comunicaciones, cambio. Y no hubo respuesta. ¿Tal vez el canal de radio está defectuoso?, sugirió uno de los técnicos, pero me alarmó el hecho de que los pilotos oían claramente las interferencias y en algunos lugares parecían reconocer nuestra voz, pero muy fragmentariamente, y al mismo tiempo seguían diciendo que estaban tomando el rumbo, exactamente según los instrumentos. Por mi parte, recordé que veíamos que su punto se desplazaba cada vez más hacia el este, como si una tormenta magnética o una fuerza misteriosa estuvieran alejando a la aeronave. Transmitimos instrucciones para recuperar el rumbo, pero nadie nos respondió. Entonces, la grabación de la caja negra se distorsionó y se oyeron extraños ruidos de fondo. Parecían interrupciones, como si un fuerte pulso electromagnético estuviera interfiriendo en el micrófono. Finalmente llegó la voz del piloto. «Despacho, si puede oírlo, tenemos unos saltos incomprensibles en el panel de instrumentos. La altitud está saltando. La brújula coincide con el sistema de navegación, pero parece que no estamos ni cerca de donde deberíamos estar. Necesitamos una confirmación urgente». Su discurso sonaba cada vez más tenso, mientras el copiloto maldecía brevemente, agitando los tambores, intentando estabilizar el tablero. En ese momento la grabación se hizo intermitente. Luego se detuvo bruscamente, luego se reanudó y en algunos lugares no se oía nada más que un zumbido estático. Nos quedamos escuchando, prácticamente conteniendo la respiración. Tuve la extraña sensación de estar cayendo en un agujero negro junto con el avión. Era como si todos los sistemas fallaran a la vez, pero sin motivo aparente. Y en un momento dado, a los 15 minutos de empezar el problema, la voz de David dijo: «¿Qué demonios?
Algo se mueve por el pasillo. Thomas, comprueba cómo están los pasajeros. Se oyó un ruido suave, un golpe en la puerta. La azafata Laura dijo preocupada: «No sé qué está pasando, pero algunos de los pasajeros dicen que sus teléfonos han desaparecido de sus manos y alguien está golpeando la puerta trasera de la cabina, aunque está cerrada». Todos miramos a nuestro alrededor en la sala de escucha. Esos detalles aún no se habían visto en accidentes aéreos, al menos que yo recuerde. Quizá la gente está entrando en pánico, pensé, pero la voz del piloto sonaba como si hubiera visto algo que no encajaba en la lógica habitual. Los siguientes minutos de la grabación están impregnados de una extraña tensión. Se oían crujidos, ecos de fondo, como si los micrófonos captaran alguna frecuencia ajena, golpes silenciosos. Y entonces se oyó un grito estrujado del piloto. «Thomas, vuelve a la cabina, ahora». Un ruido corto, un estallido, seguido del sonido de pasos. El copiloto entró corriendo en la cabina e informó de que algo incomprensible estaba ocurriendo en la cabina. Las luces parpadeaban y algunas personas podían ver una silueta que parecía un hombre sin rostro o una neblina gris. Oí a Thomas gritar literalmente al comandante: «¿Esto es una obsesión o estamos perdiendo el conocimiento?». El comandante respondió con voz temblorosa: «Solo siga las instrucciones, mantenga la altitud, intente solicitar un descenso de emergencia». Pero el ruido se hizo cada vez más fuerte. El ruido de fondo se convirtió en un silbido. Mark, el especialista en seguridad, pulsó pausa. Nos sentamos en un silencio sepulcral. Los técnicos miraban hoscamente el monitor, sin saber qué decir. Sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Este tipo de informes no encajaban con ninguna de las lógicas de los incidentes. Conocía personalmente a los pilotos, sobre todo a David. Era tranquilo, competente, no era de los que entraban en pánico ante cualquier avería. Así que si sonaba tan agitado, significaba que algo realmente fuera de lugar estaba pasando. «Desplázate», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Tenemos que averiguar qué ha pasado después». El técnico pulsó. «Continuar protocolo». Los sonidos continuaron. El siseo se hizo aún más fuerte y de repente oí gritar a Thomas: «¿Oyes eso? ¿De quién es esa voz?». En algún lugar de las profundidades de la grabación, tras el crujido de fondo, se oyó efectivamente un sonido extraño, un susurro bajo y gruñón, no parecido al habla humana, pero con algún tipo de entonación, como si hablara. Escuché, tratando de determinar si podría haber sido la radio de otros aviones o una distorsión de la interferencia atmosférica. Pero a medida que continuaba la grabación, quedó claro que esa voz no procedía de la radio. Se originaba dentro de la cabina. Laura gritó: «En la cabina trasera, hay algo hablando. Los pasajeros están gritando». Le siguieron estallidos, chillidos, rugidos de gente, golpes metálicos. Claramente alguien estaba intentando salir o rompiendo algún equipo. La voz de David llegó por encima de una oleada de terror. Ordenó a todo el mundo que tomara asiento y se abrochara el cinturón, pero los acontecimientos estaban claramente fuera de control. En un momento dado, la grabación se volvió tan caótica que apenas podía distinguir las palabras. Pero de repente, como si alguien hubiera tocado un botón, la voz de ese algo o alguien pasó a primer plano. No sé cómo describirla con los sonidos del lenguaje ordinario. Era una mezcla de gruñidos profundos y retumbantes, susurros distorsionados y frases entrecortadas apenas audibles que parecían pronunciadas en un dialecto desconocido para mí. No entendía ni una palabra, pero la entonación era extrañamente burlona, como si el orador invisible estuviera experimentando algún tipo de alegría sombría y sádica. Todos los presentes nos estremecimos. El técnico me dio los auriculares y me los puse, intentando captar la voz y entender algo. Pero, Dios, el sonido me ponía los pelos de punta. Era como si algo apestoso y pegajoso se transmitiera a los auriculares y se acercara a mi cerebro.
No era un ser humano susurrándome al oído, sino alguna criatura infernal de las profundidades de mis pesadillas. Me quité los auriculares de un tirón, sintiendo que empezaba a perder los nervios. En la cinta, mientras tanto, el caos iba en aumento. La gente gritaba, se daban puñetazos, alguien gemía y gritaba: por aquí, sujetad la puerta». Al parecer, la tripulación intentaba bloquear la entrada a la cabina, y de fondo, alguien, probablemente un auxiliar de vuelo o un pasajero, murmuraba: «Está dentro de nosotros, está dentro». Entonces el piloto gritó por el micrófono, casi sollozando: «Baliza de emergencia encendida, despacho. No podemos tomar el control, los instrumentos se han vuelto locos». Pero de repente algo retumbó, como si se rasgaran unos paneles, y a través de este estruendo llegó un grito: «Está aquí, está en la cabina, que Dios me ayude». En ese momento, la voz de Thomas se ahogó en un gruñido, y unos nuevos sonidos conjuraron en mi mente la imagen más horrible que pueda imaginarse. Como si algo enorme y vil irrumpiera, arañando el metal y provocando interferencias anormales. Esperaba que la grabación se detuviera, pero no se detuvo, sino que de repente se volvió ensordecedoramente clara, como si todo el ruido y las interferencias hubieran desaparecido. Solo silencio sin vida, interrumpido por una respiración distinta, ajena. Pesada, baja, con leves sibilancias que parecían resonar en el alma misma del avión. Ninguno de los que escuchábamos la cinta pronunciamos palabra alguna. Estábamos paralizados, y en aquel vacío aterrador surgió un susurro, más fuerte y coherente ahora. No podía entender el idioma, pero me pareció oír sonidos remotamente parecidos a las palabras: abajo, 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 sobre la línea. Aunque quizás solo fuera una alucinación de mi mente, intentando poner palabras familiares sobre algo desconocido. El susurro duró unos segundos y luego se convirtió en un chillido estridente que me hizo quitarme los auriculares para no reventarme los tímpanos. La grabación se detuvo y se hizo un silencio sepulcral en el estudio. El técnico pulsó «Stop» con dedos temblorosos. Nos quedamos sentados, como después de una explosión, en total desapego. Mark intentaba controlar su respiración entrecortada. Yo, en cambio, me había pasado la vida creyendo que en el vuelo no había lugar para lo sobrenatural, solo para la fría mecánica, la física y el error humano. Pero lo que oíamos no encajaba en las explicaciones materialistas. Sí, podríamos decir que la gente se volvió loca bajo la presión de las anomalías, pero la propia grabación registra una voz que no suena humana. ¿Y por qué atravesaba el muro de interferencias con tanta claridad? Reprodujimos los fragmentos una y otra vez, tratando de encontrar una explicación racional. Descubrimos que esta voz alienígena aparece en un espectro de frecuencias que normalmente no son características del habla humana. No podían explicarse por meras interferencias o por la superposición de otro canal de radio. Cada vez tenía más la sensación de que nos estábamos encontrando con algo no humano, algo que se había infiltrado en el avión, desorientado a los pilotos, asustado a los pasajeros y luego, cuando el avión se descontroló, se metió en la cabina. Puede que la grabación esté técnicamente distorsionada, pero los gritos y súplicas de la tripulación y el terror en sus voces eran reales. En los días siguientes apenas dormí. La imagen de aquel vuelo me perseguía, sobre todo en los momentos en que me sentaba en la oscura sala de control. Miraba las marcas de los aviones que recorrían la pantalla e imaginaba que en cualquiera de ellas podía aparecer de nuevo algo. Mis compañeros podían ver que estaba agotado, pero no podía compartir con ellos los verdaderos detalles, ya que la investigación se mantenía en secreto. Oficialmente, decían, los especialistas están investigando la causa del accidente, posiblemente un fallo técnico en la navegación.
Pero yo sabía que nuestros dirigentes se daban cuenta de que no se trataba en absoluto de una simple avería. Un par de semanas después de descubrir y descifrar la grabación, ocurrieron más cosas extrañas. Uno de los técnicos, el que había estado presente en la audición, enfermó de un grave trastorno mental. Afirmaba que por las noches oía la misma voz de la grabación y sentía que eso intentaba atravesar las paredes y la electricidad para llegar hasta él. Los médicos tuvieron que internarlo en una clínica. Mark, especialista en seguridad aérea, empezó a evitar reuniones, adujo un repentino viaje de negocios y dejó de contestar al teléfono. Y yo, sola, seguí intentando desentrañar la naturaleza de este fenómeno. A través de la fatiga y la ansiedad, se encendió en mí una extraña determinación. Si existe una fuerza de otro mundo, capaz de irrumpir en el avión, debemos averiguar qué tipo de entidad era y por qué eligió este vuelo en particular. Me ayudaron algunos fragmentos de informes. Resulta que parte de la carga que figuraba en la lista del vuelo no se encontraba en el compartimento de equipajes. Entre los artículos desaparecidos había una bolsa perteneciente a un pasajero llamado Peter West, que contenía algunos documentos de archivo relacionados con cultos antiguos. Eso es lo que decía la declaración de aduanas. La información es escasa, pero no pude evitar advertir una extraña conexión. Los pasajeros de la cabina mencionaron una silueta sin rostro y una bruma gris. Al ver estos retazos, empecé a pensar que Peter West llevaba algo que no debería haber sacado, y quizá eso era lo que había dado acceso a una entidad horrible a la que no había nadie para advertir. Busqué en la base de datos los contactos de los familiares de Peter. Envié consultas oficiales, pero la respuesta fue un silencio sepulcral. O la gente no quería hablar del tema, o realmente no sabían nada. La única otra opción era hablar con la última persona que había tenido contacto con aquel vuelo, el técnico que había realizado la inspección final del avión antes del despegue. Se llamaba Jack. Contacté con él de manera informal. Le invité a tomar un café. El tipo era joven, muy nervioso. Se sentó en la mesa frente a mí, inquieto, mirando a su alrededor como si alguien nos estuviera siguiendo. Cuando empecé a hablarle de aquel malogrado vuelo, se puso pálido. Al principio dijo: todo estaba de acuerdo con las normas, pero luego murmuró: solo una cosa extraña. Cuando di la vuelta a la cabina al final, apagué las luces, pero vi que todavía había una sombra en el suelo, como de una persona, aunque no había nadie más en la cabina. Quise comprobarlo. Pensé que tal vez alguien se había escondido o se había quedado atrás. Pero en cuanto me acerqué, la luz del pasillo parpadeó y la sombra desapareció. Ahora digo que parece un delirio, pero en ese momento sentí que me entraba un sudor helado. Me di cuenta de que no quería quedarme ni un segundo más. Me precipité hacia la salida. Pude ver cómo le temblaban las manos a Jack, y añadió: era como si alguien me estuviera observando, como si ya hubiera alguien en el avión. Me sacudió esta admisión. Todo indicaba que la entidad podría haber subido a bordo antes del despegue, o tal vez había sido traída a bordo a través de los malditos papeles de Peter. En cualquier caso, el transatlántico había despegado con un invitado invisible, que se había ido revelando a medida que la nave se encontraba en lo alto del cielo, lejos de cualquier ayuda. La realización de este cuadro me privaba del sueño. Cada vez sentía más un molesto silbido o golpeteo en los auriculares mientras negociaba con los pilotos de otros vuelos. Una vez oí que alguien me llamaba por mi nombre en voz baja y apretada. Me quité los auriculares y miré a mi alrededor. Nadie me hablaba. Mis colegas pensaban que estaba sobrecargado de trabajo. Quizá tuvieran razón, pero sentí que algo intentaba ponerse en contacto conmigo. Quizá en el mismo nivel de frecuencia que aquella voz siniestra. Mientras me debatía entre la duda y el miedo, me llamaron de la dirección. 2 hombres de aspecto serio, que se presentaron como comisarios de seguridad aérea,
se sentaron a la mesa. Me informaron de que la investigación seguía su curso, pero que los detalles del accidente no debían hacerse públicos. Podría causar pánico y dañar gravemente la reputación de la aerolínea. Me indicaron que debía firmar un documento de confidencialidad. Desde luego entendí su lógica. ¿Quién iba a creer en algo a bordo? Pero me pareció necesario para mantener a salvo a los demás. La dirección me aseguró que no habría nuevos vuelos en esa ruta hasta que todo se aclarara. Esperaba que tomaran medidas de control adicionales. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sospechaba que su verdadero objetivo era ocultar la verdad a toda costa. Volví a mi consola con una deprimida sensación de fatalidad, sin dejar de echar un vistazo al radar, transmitiendo mecánicamente la información a los pilotos. Parecía que todo seguía igual, pero algo ominoso, irreparable, flotaba en el aire. Al cabo de un rato, decidí volver a escuchar una parte de la grabación de la caja negra, pero ya en mi equipo personal, a escondidas. Quería captar esos pocos segundos de susurros alienígenas y analizar su composición espectral. Esperaba encontrar en ella patrones similares a los de los sonidos sintetizados, y así podría estar seguro de que solo se trataba de raras interferencias electromagnéticas. A última hora de la noche, cuando mi pareja se había ido a cenar, conecté un pendrive con una copia del archivo de audio al mando a distancia y me lo puse en los auriculares. Se me puso la carne de gallina solo de recordar los chillidos y gruñidos que habíamos oído en el grupo. Recorrí la cinta trozo a trozo, apagando toda la música de fondo del grupo e intentando concentrarme solo en la extraña voz. No era fácil, porque los ruidos y gritos de la gente se intercalaban con gruñidos. En un momento dado, cuando eliminé las frecuencias innecesarias, capté una estrecha banda en la que el susurro alienígena sonaba especialmente prominente. Al reducir la velocidad de reproducción, oí que algo emitía una serie de sonidos, no inteligibles, pero con entonaciones repetidas. Me sobresalté, porque parecía que la voz estaba pronunciando mi nombre. Oí un ahogado de bidú, de bi, aunque tal vez mi asustado cerebro solo estaba extrayendo las sílabas familiares. En el mismo instante, las luces de la sala de control se apagaron de repente. Un apagón, dirían mis colegas. Pero sentí la presencia de algo extraño en la oscuridad tan vívidamente como siempre. El silbido de mis auriculares se intensificó y no podía levantar las manos para sacarlos de la clavija. Era como si estuviera paralizado. Y en los auriculares oí claramente un estruendo burlón, seguido de una voz que sonaba como un siseo. «Ve, sigue», o algo parecido. De repente, la luz parpadeó y volvió. Exhalé, me quité los auriculares y salí corriendo al pasillo, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Mis compañeros me miraron sorprendidos. «¿Qué estás? Pálido como un fantasma». No dije nada y fui a lavarme la cara con agua fría para calmarme un poco. Después de este incidente, me di cuenta de que me estaba viendo arrastrado a una especie de vórtice de locura. ¿Podía creer que un simple accidente de avión me llevaría a esto? ¿Que oiría voces, vería sombras, sentiría el tacto del más allá? Durante días anduve sobre ascuas, mirando a mi alrededor con pánico y esperando que cada avión que pasaba por allí pudiera estar en peligro. Oficialmente, la dirección seguía inclinándose por el mal funcionamiento técnico. Dijeron que algo afectó a la electrónica y el avión perdió la orientación. El público recibió un resumen en seco. Yo solo rezaba para que no se produjera una nueva catástrofe. Pero los problemas no duraron mucho. Aproximadamente medio mes después del accidente, desapareció otro vuelo, en la misma zona, a la misma altitud, y también sin señales de socorro previas. Cuando me enteré, sentí una punzada en el pecho. Esta vez, afortunadamente, el avión se encontró pronto. Los pilotos hicieron un aterrizaje de emergencia en un campo.
Solo el casco resultó dañado. Todos los pasajeros sobrevivieron. Volé hasta allí para ver el avión con mis propios ojos e interrogar a la tripulación. Estaban conmocionados, afirmando que mientras sobrevolaban cierto punto del corredor aéreo, empezaron a experimentar sobretensiones electrónicas inexplicables, y luego oyeron voces sordas, como subterráneas, en la cabina. La tripulación estuvo a punto de perder el control, pero consiguió cambiar al modo manual y aterrizar el aparato de forma imprevista. El despachador, que estaba en las comunicaciones en ese momento, me dijo que respondieron un par de veces con la frase «¿Le están llamando? Alguien está susurrando en la línea». Pero los ruidos eran tan fuertes que no se podía distinguir nada. Esto me dio un pensamiento aterrador. Tal vez la misma fuerza que había destruido el primer avión se estaba manifestando ahora de nuevo. ¿Habría conseguido afianzarse en aquel sector del cielo? Tras otra noche en vela, decidí tomar una medida extrema. Me acordé de Peter West, aquel pasajero, y de sus documentos desaparecidos. Tenía que llegar al fondo del asunto. A través de mis contactos en la aduana, conseguí una lista de nombres. Resultó que entre los papeles de West había manuscritos relacionados con cierta Orden de los Sin Rostro, un movimiento místico poco conocido que, a juzgar por las descripciones, rendía culto a seres ancestrales, que vivían entre las capas de la realidad. Parecía un mejunje de círculos ocultistas, pero cuando vi que en los documentos había un símbolo que se repetía en distintos lugares, una figura humanoide sin rostro rodeada de torbellinos u olas, me recordó las historias de los pasajeros sobre la figura sin rostro. La extraña coincidencia era cada vez más inquietante. Recordé haber leído en alguna parte sobre cultos chamánicos que hablaban de espíritus de las nubes o parásitos de los cielos. Parecían alimentarse del miedo y volver locas a sus víctimas hasta que ya no podían distinguir la ilusión de la realidad. Quizá la misteriosa Orden de los Sin Rostro trató de ponerse en contacto con una fuerza así o de hacer algún tipo de trato con ella. Tal vez se había producido alguna explosión ritual mientras transportaban sus artefactos y textos, y esta criatura se había liberado. No sabía qué pensar de esta hipótesis, pero después de lo que había vivido, oído y visto, cualquier teoría mística parecía más convincente que las explicaciones ordinarias. Desesperado pensé, ¿qué hacer? Contra la realidad habitual, abrir la puerta y ahuyentarlo, cerrarla con llave, dispararle. Aquí todo es impotente. Estamos hablando de una entidad que actúa sobre la conciencia, sobre los instrumentos, provoca anomalías. Y si esta fuerza está fijada en una zona concreta del cielo, y cada avión que pasa puede convertirse en una nueva víctima, significa que las catástrofes pueden repetirse. ¿Y a quién recurrimos? Sacerdotes, médiums, chamanes, científicos. Los controladores aéreos prefieren callar. Y yo, como controlador aéreo, me enfrento a una elección radical. O guardar silencio y esperar a que surjan problemas, o intentar de alguna manera advertir a la gente. Una noche recibí un correo electrónico inesperado. El remitente no daba su nombre, pero empezaba con la frase: «Estoy familiarizado con lo que ocurrió en ese vuelo. Conozco la Orden de los Sin Rostro». El correo electrónico solo contenía unas pocas líneas. El hombre pedía una reunión cara a cara. Afirmaba tener información sobre cómo sellar a la entidad antes de que devastara el cielo. Me pregunté si se trataba de una trampa, pero, presa de la desesperación, acepté. Concertamos una cita en un aparcamiento desierto cerca de un viejo almacén. Llegué a última hora de la tarde y miré a mi alrededor en la penumbra. Una valla alta, hileras de contenedores oxidados, silencio. Cuando vi una figura con una capa negra al fondo del patio, se me encogió el corazón. El hombre parecía joven, de unos 30 años. Se presentó como Brian, sin apellido. Dijo que había sido miembro de dicha secta,
pero que había huido al darse cuenta de que sus rituales eran más peligrosos de lo que pensaba. Según Brian, la Orden de los Sin Rostro creía que había criaturas interdimensionales que parasitaban a los humanos. Con determinados rituales, o cuando se abrían zonas anómalas, como en las capas de la atmósfera, estas entidades podían colarse en nuestro mundo. Parece, dijo, que tu vuelo fue un portal porque uno de los adeptos de la Orden llevaba artefactos y textos que sintonizaban el espacio a su alrededor. Se quedó en silencio, mirándome las manos temblorosas. Le pregunté cómo tratarla. Brian respondió: la entidad se alimenta del miedo y crece cuando las víctimas sucumben al pánico. Si puedes mantener la calma, se debilita. Pero también es importante aislar el agujero que se ha abierto en el cielo. Conjeturó que habría que realizar algún tipo de ritual inverso, utilizando los símbolos que figuraban en los papeles de Peter. Pero ahora no sé dónde encontrarlos. Me encogí de hombros. Brian sonrió con tristeza. Puede que los sin rostro ya hayan profundizado, pero existe la posibilidad de que los restos de los documentos sigan en algún lugar de la investigación. O puede que la propia entidad los esté guardando. Sabía que todo aquello sonaba a locura, pero ya había visto tanto que me parecía delirante vivir en la ignorancia. Nos separamos y me quedé con la dolorosa idea de que técnicamente no podía hacer nada para ayudar. No podía llamar formalmente a un exorcista, pero aún quedaba un hilo, la caja negra, o mejor dicho, su grabación. Allí donde se había oído la voz de la entidad, tal vez quedara impreso su rastro, y si la grabación se utilizaba para invertir la sesión, como había insinuado Brian, la entidad podría marcharse. Pero diablos, yo solo soy un controlador aéreo, no un hechicero. Sin embargo, tenía una amiga que se llamaba Linda, una científica acústica que me había ayudado con algunos casos complicados de interferencias de radio. La llamé por teléfono y le expuse brevemente la situación. Omití la parte mística y le dije que se trataba de ruido experimental. Aceptó echar un vistazo a la cinta. Linda trabajaba en el Instituto de Tecnología del Sonido. Le llevé el archivo de audio. Lo conectamos a un sofisticado analizador de espectro. En aquel momento yo seguía dudando. Si le decía la verdad, ¿pensaría que estaba loco? Pero pronto la propia Linda frunció el ceño y dijo: ¿sabes? El ruido normal se concentra en la banda por debajo de los 10.000 hercios o más. Pero aquí hay una sección que está pulsando a varios niveles a la vez y está cambiando, como si se estuviera ajustando. Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Su técnica puso de relieve que la voz no era estática, sino como un organismo vivo, que fluctuaba y creaba una especie de pulso corto y repetitivo. Si se trata de un defecto puramente técnico, continuó Linda, es muy complejo y extraño. Yo diría que hay algún tipo de patrón codificado aquí. Probó a invertir la señal, mezclándola con ruido normal, para ver qué pasaba. Y justo cuando empezó a procesarla, las luces del laboratorio se apagaron. Nos estremecimos. Debía de haber saltado un fusible. Solo el monitor del analizador seguía parpadeando con la batería de repuesto. Y volví a oír aquel susurro. Era suave pero claro. Por aquí. Vamos. Linda retrocedió, con los ojos llenos de miedo. Parecía que el sonido no venía de los altavoces, sino de todas partes. Segundos después, 3 segundos después, volvió la corriente y los ordenadores se reiniciaron. Linda habló con voz temblorosa. ¿Qué ha sido eso? Sentí que se me helaban las entrañas. Tenía que decir toda la verdad. Linda asintió con la cabeza, cada vez más pálida, pero parecía creerme. Las anomalías eran demasiado evidentes. Decidimos continuar, porque si la entidad estaba respondiendo al procesamiento de la señal de ese modo, debía de haber alguna pista. Linda formó una respuesta de onda inversa, como si creara un antitono a lo que contenía la grabación. Teóricamente, dijo, si reproduzco esta señal en la frecuencia que está utilizando,
podría desencadenar una respuesta. Y entonces recordé las palabras de Brian. Tenemos que cerrar el agujero de alguna manera, realizar un ritual inverso. No tenía ni idea de si funcionaría, pero acepté. Sí, vamos a arriesgarnos. El terror aterrorizado y la obstinada determinación de acabar con la pesadilla luchaban en mi interior. Acordamos que lanzaríamos esta onda de retroceso justo cerca del sector del cielo donde había desaparecido el primer vuelo. Y para no agitar a la dirección, nos inventamos un viaje de negocios. Se trataba de comprobar los equipos de comunicación en la región montañosa. Una parte del corredor discurre por allí. Apenas me creyeron, pero aludieron a mis méritos de muchos años, así que consiguieron el permiso. Cogimos el equipo de Linda, emisores compactos y generadores de ondas sonoras, y fuimos a un lugar abandonado cerca del aeródromo, que estaba justo debajo de la ruta. La idea era emitir un antitono en la atmósfera a una frecuencia determinada cuando los aviones estuvieran fuera de la zona, y ver si eso provocaba algún cambio. Llegamos al lugar a última hora de la tarde. Soplaba el viento y el cielo estaba cubierto de nubes, lo que aumentaba lo inquietante de la imagen. El lugar era un aeródromo cubierto de hierba de la guerra. Linda instaló los emisores y yo conecté mi portátil, que contenía una grabación de la voz de la entidad. Estaba muy preocupado, pero no tenía elección. Pusimos en marcha el programa y al principio no oímos nada. La señal estaba en el rango ultra e infrarrojo, no perceptible para el oído humano. Durante unos 10 minutos no ocurrió nada, solo el inquietante aullido del viento. De repente se produjo una ráfaga especialmente fuerte y sentí que el aire se espesaba. Me costaba respirar, como si de repente me hubiera subido la tensión. Linda señaló el monitor. En la pantalla crecían picos de fluctuaciones anormales, y entonces se oyó en el aire un silbido bajo pero inconfundible. Nos pareció que ese silbido venía como de lejos, del cielo, y también daba sensación de proximidad. Ambos sentimos que se nos apretaba el pecho y que el corazón nos latía con frecuentes sacudidas. Y fue entonces cuando el portátil empezó a funcionar mal, produciendo rayas caóticas en la pantalla. Un susurro familiar salió de repente de los altavoces conectados al sistema. Sonaba inconexo, como si varias voces dijeran a la vez: «No, tú, lugar, vete». Miré a Linda. Estaba pálida, pero mantenía obstinadamente la mano en el mando, haciendo señas. Yo también me esforcé con mis últimas fuerzas y ordené: «Sigue, no lo apagues». De repente, una figura indistinta apareció en la oscuridad, más allá del límite del aeródromo. La silueta parecía la de un hombre, pero sus rasgos eran imprecisos. Se movía hacia nosotros con movimientos espasmódicos, como si sacudiera fotogramas de vídeo, pero rodeado de una neblina turbia. Sentí un miedo abrumador, pero me di cuenta. Se trataba de la misma presencia que había arruinado el tablero. Había bajado para detenernos. Cogí la linterna y la dirigí hacia la figura, pero la luz parecía atravesarla en vano. Linda aumentó la potencia de la radiación, y la criatura lanzó un rugido profundo como el viento en un desfiladero. Vi que su silueta se agitaba, como si estuviera en oleaje. Extendió los brazos, sin forma y alargados, como tentáculos de niebla. Se deslizaron hacia nuestro aparato y uno de los dispositivos estalló con un crujido. Las chispas chisporrotearon, cubriéndonos con el olor a metal quemado. Retrocedimos y sentí un dolor agudo, como si una descarga eléctrica me hubiera atravesado el brazo. Aún así, conseguí pulsar el botón de encendido de reserva. Una oleada amplificada de antitono brotó del resto del equipo, y mis oídos estallaron por la repentina oleada de presión. El cielo sobre nosotros se nubló con ominosas nubes. La figura crujió sus ridículas extremidades y soltó un chirrido traqueteante. Me pareció que el aire se desgarraba a mi alrededor y que el suelo temblaba bajo mis pies. Pero seguimos haciendo señales.
y al cabo de unos segundos, la criatura empezó a balancearse con más violencia, como si se fundiera en el aire. Del fondo de mi mente surgió el pensamiento histérico de alguien. «Cierra el portal, vuélvelo a meter». ¿Pero a dónde va? La criatura retrocedió unos metros con un aullido espeluznante. Luego hubo un estallido, como una liberación momentánea de energía. Una ráfaga de viento me derribó y caí, con los ojos negros. Cuando los abrí, no había nada. Linda estaba tumbada a mi lado, recuperándose, respirando con dificultad. Los instrumentos parpadeaban. Escuché. El aire parecía más tranquilo. La presión anormal había disminuido. Me dolía la cabeza, me zumbaban los oídos, pero no se oía ningún susurro, como si alguien hubiera bajado el volumen hasta el silencio total. Nos recuperamos un poco y examinamos el equipo. Una pieza estaba quemada, pero el generador de reserva seguía funcionando. Caminando por la pista, no encontramos ni rastro de la criatura. Todo indicaba que había desaparecido o se había escondido. No sabía si considerarlo una victoria, pero la sensación de alivio era palpable. El pánico en mi pecho ya no latía con tanta fuerza, y el aire parecía haberse liberado de su pegajosa acumulación. Recogimos el equipo superviviente y nos alejamos a toda prisa antes de que llegaran los guardias o los curiosos. Me di cuenta. Oficialmente no podíamos explicar lo que había pasado, pero quizá hubiéramos podido cerrar la brecha que había condenado al primer avión. Han pasado varias semanas desde entonces. No se ha vuelto a informar de fenómenos extraños en la zona de ese corredor, ni anomalías en los radares, ni quejas de los pilotos por susurros o averías. La dirección había prorrogado la prohibición de vuelos regulares en esa zona, alegando la necesidad de más inspecciones, pero estaban a punto de reabrir la ruta. Reconozco que me puse nervioso. ¿Volvería el bicho si los aviones volvían a volar? Pero de momento todo está tranquilo. Los especialistas informaron de estabilización de las condiciones magnéticas, una excusa formal. A veces por la noche, cuando estoy de guardia, me parece oír ecos de ese susurro en el ruido de la radio. Solo breves fragmentos que podrían ser un juego de la imaginación. Y entonces se me pone la carne de gallina. Recuerdo los gritos de los pilotos, sus súplicas y el infierno que se vivió a bordo de aquel malhadado vuelo. Recuerdo la enloquecedora mezcla de gruñidos y susurros ominosos. Abajo, 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 sobre la línea. No sé si finalmente exorcizamos a la criatura, si matamos su onda o simplemente la ahuyentamos. Tal vez solo está al acecho. Mark, el de seguridad, nunca se puso en contacto conmigo. Se puso en contacto a través de intermediarios. Dijo que no tenía más preguntas para mí. Supongo que se dio cuenta de que este caso no era de su especialidad. El técnico que enloqueció tras la primera audición, según las últimas informaciones, fue dado de alta en la clínica, pero se rumorea que por las noches sueña con siluetas luminosas en el aire. Después de los acontecimientos, pedí el traslado a un trabajo en tierra para no tener que hacer turnos de noche. La dirección, por extraño que parezca, accedió. Probablemente pensaron que yo sabía demasiado. Linda evitó hablar durante un tiempo. Todo lo que había pasado en el aeródromo la había conmocionado. Pero unos días después me llamó y me dijo en voz baja: «He estado escuchando nuestros discos. Creo que hemos conseguido crear una onda que neutraliza esa señal. Todo se está uniendo, pero no estoy seguro de que sea una solución permanente». Le respondí que si la criatura o las sombras de los antiguos cultistas volvían a filtrarse, deberíamos estar preparados. En el fondo de mi mente sentía amargura. Nos habíamos limitado a parchear el agujero, pero no habíamos borrado el mal en sí. Los informes de la catástrofe siguen diciendo: causa, problemas técnicos no especificados. Ni una palabra sobre voces alienígenas, sobre gritos, sobre una fuerza de otro mundo en la cabina. Sé, sin embargo, que Linda y yo tenemos nuestros registros en un disco de respaldo,
Y algún día, si la anomalía vuelve a producirse, o aparece otro pasajero obsesionado con esos textos, alguien tendrá que repetir nuestras acciones para detener la perdición. Intervenimos una vez, y puede que hayamos salvado docenas, si no cientos de vidas, o quizá solo retrasado la llegada de algo peor. A veces, cuando estoy solo en mi nueva y más tranquila posición, sigo mirando al cielo. Pienso en cómo la gente solo ve el vuelo como la libertad, la velocidad, la belleza de las nubes, y en realidad, invisibles para nosotros, entre las nubes pueden acechar fuerzas muy alejadas de las nociones humanas de racionalidad, fuerzas que se alimentan del miedo, de la desgracia, del terror antes del amanecer. Ahora, cada avión que despega conlleva la amenaza potencial de convertirse en una chatarra si la brecha entre los mundos vuelve a abrirse. Y, sin embargo, nadie quiere renunciar a viajar en avión. Somos humanos, somos testarudos. El secreto que guardo en el fondo de mi mente es la propia grabación de la caja negra. A veces tengo pesadillas con ella. Estoy de pie en la cabina de aquel malogrado vuelo y oigo al piloto tirar del volante, y sale un rugido monstruoso de los altavoces, y luego un susurro bajo y ronco me dice algo al oído. Y cuando me giro para ver al orador, delante de mí hay una bola de oscuridad nacida del vacío. Me despierto sudando frío, y mi primer instinto es olvidarlo todo. Pero no se puede olvidar, porque si algún día alguien vuelve a oír esa voz, necesitará mi amarga experiencia. Que nunca cunda el pánico, que encuentre la manera de cerrar el paso a esta pesadilla. Ahora, cuando pasan los días y el cielo parece tan despejado y disponible para volar, la gente no tiene ni idea de lo que está pasando ahí fuera, detrás de las nubes. Mantengo el pulso, compruebo de vez en cuando los espectros de comunicación, escucho los ruidos inaudibles que acechan en los canales de radio. Y cada vez que veo un susurro similar al que arruinó la vida de los pilotos y pasajeros de aquel vuelo, mi corazón se hunde de terror. Porque sé que si aparece un viajero más con manuscritos antiguos o un descuido que despierte fuerzas oscuras, otro avión puede convertirse en escenario de una terrible tragedia. Quizás un día todos nos demos cuenta de que los cielos que nos sobrevuelan hace tiempo que no están tan vacíos como pensábamos, pero entonces puede que ya sea demasiado tarde. No pretendo con esta historia que nadie renuncie a volar. Simplemente no tengo fuerzas para guardármelo para mí. Eso es lo bueno de una pesadilla, que nos come por dentro si no la compartimos. Pero ¿sabes qué es lo peor? La grabación de la caja negra sigue almacenada en los servidores del servicio, y si un día deciden volver a escucharla, ya sea por error o con fines experimentales, no estoy seguro de que la entidad no la utilice para volver. O tal vez lleve aquí mucho tiempo, escondido en algún lugar en el límite de las frecuencias, esperando otra oportunidad para volver a susurrar su terrible mensaje a quienes se atrevan a volar demasiado alto o demasiado lejos. Y entonces, otra caja negra grabará la incomprensible y fría voz que no debería estar a bordo de un avión humano. Solo espero que cuando eso ocurra, se tomen todas las medidas necesarias y que alguien logre sobrevivir. Pero el recuerdo del primer vuelo que nunca regresó, junto con la desgarradora grabación de audio, sigue retumbando ensordecedoramente en mi cabeza, recordándome la fragilidad de nuestra realidad. A la gente le gusta pensar que en el cielo solo nos espera una libertad sin límites, pero ahora sé que a veces hay algo más que nos espera allí, y puede hablarnos en susurros cuando menos lo esperamos. El final de esta historia no me alivió, más bien me dejó decepcionado. Aún no hemos descubierto dónde fueron a parar el resto de los documentos de Peter West. No sabemos qué otros secretos guardaba su Orden de los Sin Rostro. Es posible que haya otras copias de los manuscritos en algún lugar y que alguien más quiera repetir los experimentos. Pero incluso sin ellos, la esencia puede regresar de una zona donde la realidad se resquebraja por las costuras.
No soy profeta ni clarividente, solo un antiguo controlador aéreo que oyó una voz alienígena en una grabación de audio. Y eso me bastó para no volver a mirar los aviones con la misma admiración y confianza. Dicen que el miedo es el enemigo, porque paraliza la voluntad y el sentido común. Pero yo creo que el miedo es también una señal, una advertencia que nos permite sobrevivir. No puedo dejar pasar la sensación de que una tarde en el radar volveremos a ver el marcador de alguien desviándose inexplicablemente. El piloto, esforzándose, informará de anomalías, ruido estático, y entonces su voz se distorsionará. Y justo antes de caer, se oirá el consabido. Por aquí, abajo. Es entonces cuando cualquiera que haya escuchado alguna vez esas terribles grabaciones se dará cuenta. No se trata de un eco técnico aleatorio. Es el regreso de algo que aniquila la mente de un hombre que se atreve a ascender a un espacio celestial donde no todos los invitados son humanos. Miro ahora al cielo nocturno sin la paz que tenía antes. Donde otros ven brillar las estrellas, yo veo una vaga sombra sin rostro que atraviese la negrura. Pero supongo que siempre será así, después de lo que he oído y visto. Es imposible olvidar, lo que significa que lo único que queda por hacer es vivir en un estado de preparación constante para un nuevo fantasma entre las nubes. Y si alguna vez oyes un susurro extraño en un avión, como si te llamara por tu nombre, no respondas. No tienes ni idea de quién es la voz. Y créeme, no querrás oírla.